Bien. Génesis. Vamos a ver. Ya se conectó uno. Buenos días. Buenos días. José Miguel Hernández. Buenos días. Nadia, buen día. Janet Soto, buenos días. Bendiciones. Aquí estamos. Dijera alguien, aquí estamos. Listos como cada mañana para compartir palabra. Carla Montalvo, buenos días. Amén. Lupita del Ángel, buenos días. Consuelo, buenos días. Socorro Flores, buenos días. Sandy Nicolás, buenos días a todos. Pili, buenos días. Abigail, Ana María Ríos, buenos días a todos. Listos para interactuar con ustedes. Y Eli, buenos días. Rosalba, buenos días. Listos para interactuar con ustedes y seguir hablando de la palabra, compartiendo la palabra. Esto es como una conversación de cafecito. A veces me ha tocado estar en congresos donde recibo palabra, pero después del congreso, cuando estoy con los predicadores en la mesa, comiendo, ahí nos sueltan unas bombas, nos sueltan unas revelaciones de la palabra que wow. Y es en privado, ¿no? No es en el congreso, no es en el templete, no es en el escenario, sino en la mesa, al calor de un cafecito. Aprendemos también. Y bueno, así quiero que lo veamos como una reunión en la mesa, tú allá en tu mesa, yo acá en mi escritorio. Pero la idea es tener una conversación contigo, con ustedes, de la palabra del Señor. Que nos enriquezca y que nos bendiga a todos, porque a mí me ayuda a mantenerme en la línea de batalla, me mantiene enfocado. Y bueno, espero que también a ti te beneficie, te bendiga la palabra y podamos, en medio de un panorama sombrío en el mundo, nosotros podamos estar escuchando al Señor, viendo lo que Dios quiere hacer, así como aquellos hombres que estaban en una cama de hospital, ¿no? Y el que estaba en la cama pegada a la ventana, le platicaba al otro paciente que estaba en la otra cama todo lo que veía en la ventana, y le platicaba de los paisajes, y le platicaba de lo que veía, de los niños correr, del amanecer, y todo se lo platicaba con detalle. Y después de eso, después de un tiempo salió ese paciente, y el otro paciente quiso acostarse en esa cama para poder ver por la ventana, y resulta que la pared del edificio de al lado no permitía ver hacia afuera y que el paciente que había estado ahí en esa cama era ciego, pero lo que había estado haciendo era fortalecer la fe y el ánimo de su compañero de habitación en el hospital, para que su estancia ahí fuera más placentera, más llena de vida y esperanza. Bueno, algo así queremos aportar en la mañana a tus vidas, que en medio de lo que el mundo pueda estar viviendo, podamos estar siendo enriquecidos con la palabra del Señor y fortalecer la fe y mantenernos a flote, porque esto va a pasar. Nosotros vamos a seguir adelante en el nombre del Señor, y hay que estar agarrados de la mano del Señor. Sobre todo porque ahorita no nos estamos congregando, no nos estamos reuniendo presencialmente. Sin embargo, aunque no nos reunimos presencialmente, la fe se mantiene viva, la fe se mantiene palpitando en nuestros corazones, y la palabra de Dios juega un papel fundamental para que nosotros seamos fortalecidos en la fe. Veíamos el día de ayer, ya entrando en la temática, Génesis capítulo 18, dice versículo 1, después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta
de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo. Esta expresión, salió corriendo. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham estaba teniendo una visitación divina. Abraham, después de varios años de estar esperando, y como veíamos hace algunos días, Abraham ya tenía 99 años, pero ¿qué hizo cuando vio que venían estos 3 varones hacia él? Hizo 2 cosas. Dice que salió corriendo a ellos y dice que se postró. Y como hemos estado viendo, estos 3 personajes que vinieron con Abraham no eran ángeles, porque Abraham se postró para adorarlos y los ángeles no reciben adoración. De manera que Abraham estaba teniendo una visitación divina. Pero la actitud de Abraham nos demuestra cómo se encontraba Abraham. Abraham se mantenía expectante. Abraham se mantenía creyendo. Abraham se mantenía esperando. Por eso cuando vio que venían, él salió corriendo. Salió corriendo para recibirlos y se postró. Esto a mí me habla mucho del corazón de Abraham. Eso a mí me habla de las expectativas que había en este hombre de 99 años. Ojo aquí, 99 años. El correr hacia estos 3 personajes que venían hacia el Señor, porque dice que le apareció el Señor, pero él salió corriendo. 99 años, pero todavía con la pila bien cargada, todavía con las expectativas bien altas, todavía con una actitud de querer recibir la promesa que se le había hecho, todavía con la actitud de creer de que estaba por acontecer lo que el Señor le había prometido. Y cuando hablamos de visitación divina, cuando hablamos de, en el contexto de lo que venimos compartiendo, de la visitación divina que tuvo Abraham, habla de la necesidad que nosotros tenemos de ser visitados por Dios para que dé cumplimiento a las promesas, para que nos permita entrar a esa dimensión o a esa temporada donde el Señor cumple sus promesas. Por ejemplo, la mamá de Sansón tuvo una visitación. Dice la Escritura que antes de que esta mujer fuera embarazada, quedara embarazada y llevara en el vientre a Sansón, al bebé Sansón, ella tuvo una visitación, un ángel la visitó. Y entonces ella de inmediato fue por su marido y levantaron el altar y se cumplió la palabra. Gedeón, por ejemplo, también tuvo una visitación en tiempos difíciles, en tiempos en que estaban siendo oprimidos por los amalecitas, por los madianitas, perdón. El Señor visitó Israel, pero fue con Gedeón directamente. Fue a ver a Gedeón. Y después, cuando vemos cómo el Señor le dio la victoria, podemos comprender que fue el resultado de esa visitación, donde Gedeón estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Lucas capítulo 19, por ejemplo, nos enseña cuando Jesús lloró a la puerta de Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén. Dice Lucas 19, 41 al 44, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaba Dios visitando Jerusalén por medio de Jesucristo, pero el Señor dijo que ese pueblo no entendía porque tenía encubierto lo que estaba pasando. Había vendas espirituales sobre sus ojos que no entendieron el tiempo de visitación
que estaban experimentando. Y como no entendieron el tiempo de su visitación, se cumplió lo que el Señor les dijo. Tiempo después los romanos sitiaron esa ciudad, la destruyeron, la quemaron, porque no entendieron el tiempo de su visitación. O sea que son como portales que se abren, son como puertas que se abren donde el Señor nos visita, pero nosotros debemos estar listos para ese tiempo de visitación. Abraham salió corriendo y se postró al Señor, delante del Señor se postró, porque él todavía estaba expectante. Y como estaba expectante y salió con la actitud correcta, adoró al Señor, le preparó el alimento, recibió la confirmación, recibió la palabra, que tuvo cumplimiento, porque la palabra que el Señor le dio fue: de aquí a un año, cuando se cumpla el periodo del embarazo que debe cumplir tu mujer, estarás cargando a tu hijo. Se lo dijo el Señor en esa visitación. Ya tiempo atrás le había dicho, le había dado la promesa: haré de ti una nación grande. Pero ahora el Señor estaba visitando a Abraham para cumplir esa promesa. Ahora el Señor estaba visitando a Abraham para poder darle el cumplimiento o seguimiento a la promesa que le había dado a Abraham. Y Abraham estaba listo. ¿Sabes que es bien importante que nosotros que estamos creyendo a Dios por una palabra, cuando el Señor nos visite para dar cumplimiento a esa palabra, nosotros estemos listos? Porque si le estás creyendo a Dios por tu matrimonio y de pronto el Señor empieza a hacer manita de puerco a tu cónyuge, empieza a tratar con tu cónyuge, pero en ese periodo en que Dios está tratando con tu cónyuge, pues tú te distrajiste, tú te apartaste, tú te enfriaste y no estuviste lista o listo para el tiempo de visitación. No te agarraron con la fe y la expectativa que deberías tener, porque sin duda podemos creer que Dios cumple sus promesas, pero nosotros debemos estar listos para el cumplimiento de esa promesa. Nosotros debemos estar expectantes. Nosotros debemos estar preparados para cuando el Señor cumpla esa promesa. Israel llegó en el momento oportuno a los límites de Canaán, y cuando entraron aquellos 12 espías para traer del fruto de la tierra, después de haber inspeccionado aquella tierra, dice que regresaron 2 con un racimo que venían cargando entre 2, porque había buen fruto en aquel lugar. Trajeron el reporte de que era una buena tierra. Dice la Escritura que llegaron en el tiempo de los primeros frutos, en el tiempo de la cosecha. Llegaron en el momento oportuno para entrar, levantar la cosecha y conquistar aquel lugar, pero ese pueblo no estuvo listo para entrar. Ese pueblo no tuvo el nivel de fe para entrar, y la actitud que mostraron fue de hostilidad, fue de resistencia. 10 de ellos dijeron: no se va a poder, e influyeron sobre todo el pueblo y hablaron de nombrar un nuevo capitán, un nuevo pastor para regresar a Egipto. No estuvieron listos para ese momento del cumplimiento de promesas. No tenían el nivel de fe suficiente, necesario para poder entrar. Por ejemplo, vemos que Ananías y Zafira, 2 personajes que aparecen en el libro de Hechos, estaban experimentando el tiempo de visitación porque el Espíritu Santo estaba manifestándose de una manera poderosa en la iglesia. Pero Ananías y Zafira no entendieron lo que estaban viviendo, no entendieron que estaban en un tiempo de visitación, y ellos se pusieron de acuerdo para mentir y para decir que estaban dando algo que no era verdad. Habían vendido una propiedad y como todo mundo estaba participando, estaba apoyando la causa del Señor, ellos dijeron: vamos a vender esta propiedad, pero nos vamos a quedar con una parte y vamos a decir que sí la dimos toda. Y solo por ese acto dice la Escritura que, bueno, conocemos la historia, que cayeron muertos, ¿verdad? Porque no entendieron que era un tiempo de visitación. No entendieron que era un tiempo diferente. Hay otra historia en la Biblia, por ejemplo, en el periodo del rey Saúl. En el periodo del rey Saúl, Saúl no se interesó por el arca del pacto. Saúl no se interesó por la presencia del Señor. Previamente los hijos de Elí
los hijos del sacerdote Elí, habían perdido el arca del pacto cuando la llevaron al frente de batalla, pero como estos sacerdotes eran impíos, no tenían temor de Dios, y dice la escritura que tenían conductas muy perversas, ellos murieron llevando el arca al frente de batalla. Y la palabra nos enseña que entonces el arca fue llevada a tres lugares, tres ciudades de los filisteos, a Gat, a Ecrón y a otra ciudad, tres lugares fue llevada el arca. Y durante todo ese tiempo que el arca de Dios visitó o fue llevada a las ciudades de los filisteos, la escritura dice que el Señor trajo consternación y trajo enfermedad, trajo tumores a los habitantes, a los príncipes de los filisteos de esas tres ciudades, al grado de que los filisteos decidieron regresar el arca. Regresaron el arca porque dijeron, no podemos nosotros contener la gloria de Dios entre nosotros, y la regresaron. Pero cuando regresaron el arca, dice la escritura que fue llevada a la casa de Abinadab, un sacerdote, y allí estuvo el arca. Tiempo después, Saúl fue puesto como rey de Israel, pero él nunca se interesó en el arca. Él no tomó en cuenta el arca del Señor, es más, nunca fue por ella. Nunca se interesó en ella, y ahí estuvo. Y el rey Saúl ejerció un liderazgo sobre la nación sin dirección divina, sin la presencia del Señor. Un liderazgo carnal. Un liderazgo en donde, aunque el Señor le había dado la oportunidad de reinar, de gobernar sobre Israel, terminó muriendo en manos de sus enemigos, los amalecitas, aquellos que él se negó a matar por completo, aquellos en los que él se negó a terminar con ellos siguiendo la instrucción que el Señor les dio, terminaron matándolo. Pero bueno, después de Saúl llegó el rey David. Y cuando el rey David por fin, después de establecerse en todo el reino, porque primero se estableció en Judá y posteriormente en toda la nación de Israel, entonces preguntó por el arca. ¿Dónde está el arca? Yo quiero traer el arca a mi casa. Y dice la escritura que le dijeron que estaba en casa de Abinadab. Y Abinadab tenía dos hijos. Uno de ellos se llamaba Uza. El otro no recuerdo en este momento el nombre, pero uno de ellos se llamaba Uza. Y entonces David mandó traer el arca de aquel lugar. Pero escucha, esa arca estuvo mucho tiempo en la casa de Abinadab. Esa arca estuvo mucho tiempo, muchos años en la casa de Abinadab, el sacerdote. Pero como no había un interés genuino por adorar al Dios que se manifestaba en esa arca, mientras estuvo esa arca en la casa de Abinadab, no fue más que una caja de madera. No fue más que una especie de reliquia, una especie de ¿cómo mencionarlo? Un objeto que en el pasado había sido fabricado por instrucción divina, y ahí habían puesto el maná, la vara de Aarón y la copia de la ley, pero sobre todo en ese tiempo la gloria de Dios descendió sobre los querubines que estaban de oro, que estaban sobre esa arca. Pero fue un tiempo en que Dios estaba respaldando a Israel, pero para el momento en que el arca fue llevada a la casa de Abinadab, aquel solamente era un objeto de lo que en el pasado había sido el centro de la manifestación de la gloria de Dios entre ellos. Entonces yo creo que veas este cuadro donde Abinadab recibe el arca y le dice a sus hijos, les dice, no se les ocurra tocar el arca, no se les ocurra tocar esa arca, porque esa arca contiene la gloria de Dios, contiene la presencia de Dios, aunque realmente ya no estaba ahí, porque el Señor se había apartado de ese pueblo que había andado por malos caminos. Entonces, imagínate a los hijos de Abinadab creciendo en ese contexto, creciendo en ese lugar, y como dice el libro de Proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Yo me imagino a los hijos del sacerdote Abinadab jugando a las escondidas, y de pronto uno de ellos queriendo esconderse en el arca o cerca del arca, pero se acordó de
de que no debía tocarla porque la presencia de Dios estaba allí. Y entonces, como todo niño que es necio, según Proverbios, empezó a querer tocar el arca. A ver, ¿será que sí pasa algo? Me dijeron que no, pero a lo mejor no pasa nada. Y me lo imagino tratando de tocar el arca y de pronto toca el arca y ve que no ocurre nada. Y toca un poquito más y se da cuenta que no pasa nada, porque en ese momento el arca del pacto solamente era un objeto que no tenía ni la gloria ni la presencia del Señor. Entonces, este niño se dio cuenta que no pasaba nada, y entonces, al darse cuenta que no pasaba nada, pues ya se le hizo común meterse al arca, se le hizo común tocar el arca, se le hizo común verlo como un objeto más. Ese niño creció, ese niño empezó a servir junto con su padre porque eran sacerdotes y a guardar las apariencias de que supuestamente en esa arca estaba la gloria de Dios, pero él sabía que no había nada porque tocaba el arca y no había ocurrido absolutamente nada. Pero para el tiempo de David, este niño llamado Usa ya había crecido. Este niño llamado Usa ya no era un niño, sino que era parte de los que ejercían el sacerdocio junto con su padre. Y cuando David pregunta por el arca, David, un hombre lleno del Espíritu Santo, David con una asignación divina para ser rey, David con una pasión y una fe desbordante por el Dios eterno, pregunta por el arca. En ese momento, el arca comienza a recuperar su función. En ese momento de visitación divina sobre la nación, porque estaba un hombre conforme al corazón de Dios, porque estaba un hombre hambriento por la presencia del Señor, porque estaba dirigiendo a la nación un hombre que verdaderamente estaba apasionado por la presencia del Señor. Entonces aquella arca recuperó su propósito y la gloria descendió. Entonces David mandó traer el arca de donde estaba y la mandó traer con un carro nuevo. O sea, David era un hombre loco por la presencia del Señor. David era un hombre apasionado por la presencia del Señor. Y él no entendía algunos principios que Dios había establecido. Por ejemplo, que el arca debería ser cargada por los sacerdotes. No recuerdo si por los levitas, pero tenía que ser cargada y no tenía que ser llevada de otra forma. Pero David, en su pasión desbordante por Dios, él compró un carro nuevo. No sé si fue un Mercedes, un buey Mercedes-Benz o un buey BMW, pero mandó llevar un carro nuevo para transportar el arca. Y cuando llegó aquel carro nuevo para transportar el arca, la Escritura nos dice que venían transportando el arca y que en algún momento parecía que el arca se iba a caer porque los bueyes que conducían el carro nuevo, por ahí pasaron por una parte difícil y el arca estaba a punto de caer y a Usa se le hizo fácil poner la mano sobre el arca y dice la palabra que ahí cayó muerto. No entendió Usa que estaban en un tiempo de visitación. No entendió Usa que estaban en un tiempo diferente. Él quiso caminar con las formas que ya había tenido. Él quiso conducir el arca de la manera común como él había conducido y ni cuenta se dio en el momento en que la gloria descendió sobre aquel lugar, sobre aquella arca, para darle la importancia y el valor que se le había perdido. No entendió el tiempo de visitación y por eso cayó muerto. Entonces, cuando uno no comprende los tiempos de visitación, uno toma ligeramente lo que el Espíritu Santo está haciendo. Uno toma ligeramente lo que está aconteciendo, lo que está ocurriendo. Y no se da cuenta que hay un tiempo diferente. Jerusalén experimentó un tiempo de visitación. Cristo mismo estaba entrando, triunfante, glorioso. Estaban poniendo las palmeras para que Él entrara y todo el mundo, los jóvenes gritando, Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero los fariseos y sacerdotes no entendieron el tiempo que estaban viviendo. No entendieron la visitación que estaban atravesando.
No entendieron que era el momento que tanto habían estado esperando, porque los sacerdotes y fariseos esperaban la venida del Mesías. Los sacerdotes en el templo, al momento de realizar los sacrificios, los holocaustos, esos holocaustos eran figura del Mesías que habría de venir, pero cuando apareció el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, ellos no lo recibieron. Ellos no entendieron el tiempo de visitación que estaban teniendo en ese momento. Los fariseos, que eran personas estrictas en el cumplimiento de la ley, eran hombres irreprochables en su conducta, estudiosos. Tenían maestrías, doctorados y un montón de títulos, pero no entendieron el tiempo de su visitación. La Escritura nos enseña que muchos de ellos iban a ver a Jesús y que recorrían grandes distancias para estar frente a Jesús. Seguramente veían que él tenía algo diferente, seguramente veían que tenía un mensaje diferente, pero había formas que ellos no entendían ni aceptaban. Por ejemplo, la Escritura nos muestra, creo que es en el Evangelio de Lucas o Marcos, no recuerdo bien, cuando habían venido fariseos de otros lugares para escuchar a Jesús. Y dice la Escritura que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Mientras Jesús enseñaba, el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús para sanar. Y en ese contexto le trajeron a los 4 amigos, le trajeron al paralítico, al que le rompieron el techo para poderlo llevar frente a Jesús. Y cuando Jesús estuvo lo pusieron frente a Jesús, el Señor le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento los fariseos, ¡pum!, detonaron porque dijeron, este está doctrinalmente incorrecto. Este está diciendo cosas que escapan de nuestra teología, que escapan de lo que hemos aprendido. ¿Cómo que le va a perdonar pecados a él? ¿Quién se cree si no es Dios? Y empezaron a tener luchas por todo el contexto religioso y doctrinal que estaba en ellos, que les impidió recibir a Jesús como el Señor. Les impidió. Les afectó todo esa teología, toda la doctrina, toda la enseñanza, les estorbó. Aquello en que habían empleado su vida o ocupado su vida para poder acercarse más a Dios, finalmente les estorbó. Todo ese conocimiento finalmente les estorbó y no entendieron el tiempo de su visitación, al grado que fueron los sacerdotes y los fariseos los que conspiraron contra Jesús para matarlo, porque no entendieron el tiempo de su visitación. Imagínate, otro hombre llamado Nicodemo, Juan capítulo 3, viene a Jesús de noche, porque sabía que Jesús tenía algo de parte de Dios, pero vino de noche por temor a sus correligionarios. A veces pesa mucho el asunto, digamos, de grupo, ¿no? El asunto grupal, el pertenecer a cierto grupo, porque esos grupos no aceptaban a Jesús, no aceptaban el movimiento de Cristo. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Nicodemo, necesitas nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo, porque toda esa estructura religiosa, doctrinal y teológica que tienes en tu mente te impide dejar todo por seguirme, te impide comenzar de nuevo, porque ya tienes cierto prestigio, ya tienes cierto reconocimiento en ese sistema al que perteneces, ya tienes cierto estatus. Y cuesta trabajo renunciar a esto para comenzar de nuevo. Pero te digo una cosa, Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Necesitas comenzar de nuevo. Necesitas quitar ese chip que tienes con toda esa información y logros académicos, logros teológicos, doctrinales, cursos que has recibido, si quieres ver el reino de Dios. Y como vemos en la Escritura, Nicodemo no pudo dejar eso. Le fue complicado. Nicodemo pudo ser parte de la gente que estuvo cercana a Jesús,
pero no pudo porque le pesó más el estatus religioso que tenía, la posición que tenía. Aparece nuevamente en escena después de la crucifixión, cuando junto con José de Arimatea va a pedir el cuerpo de Jesús para enterrarlo en una cueva que tenían especial para él. Pero no pudo aprovechar ese tiempo de visitación. No pudo aprovechar ese tiempo extraordinario que estaban teniendo de visitación. Sansón no entendió el tiempo de visitación que estaba su nación experimentando. Ellos estaban oprimidos por los filisteos, ellos estaban siendo despojados por sus enemigos, pero Dios trajo a Sansón, Dios trajo a existencia a Sansón para levantarlo como un libertador. Dios estaría visitando esa nación por medio de Sansón. Porque cuando se le apareció a la madre de Sansón para anunciarle que tendría un hijo, él le dijo, será nazareo desde su nacimiento. Será nazareo y será un libertador para su pueblo. Pero Sansón no entendió el por qué estaba. El Sansón no entendió el por qué había nacido, para qué había nacido. No entendió su asignación. No entendió que había una visitación a su país, a su nación, y que lo iba Dios a usar a él como libertador. ¿Y qué estuvo haciendo Sansón? Estuvo haciendo todo lo contrario que debió hacer siendo nazareo. Los nazareos tenían que cumplir ciertas cosas, como por ejemplo no cortarse el pelo, no beber vino, ni sidra, ni ningún derivado de la vid, no mezclarse con mujeres extranjeras, no tocar cadáveres de animales o personas muertas, nada de eso. Pero ¿qué hizo Sansoncito? Sansoncito hizo todo lo contrario. Sansoncito anduvo de briago, Sansoncito anduvo mezclándose con mujeres extranjeras, Sansoncito tocó animales muertos, cadáveres de animales. Sansoncito hizo todo lo contrario. Y vemos en la escritura que cuando Dalila, contratada por los filisteos para tratar de acabar con la vida de Sansón, para descubrir el secreto de su fuerza, vemos que en ese juego en el que Sansón cayó con Dalila, porque Sansón se enamoró de Dalila, una mujer filistea, y Dalila lo empezó a seducir para que le dijera cuál era el secreto de su fuerza. Y Sansoncito le dijo, mira, es que si me amarran con unos cuerdas de mimbre, entonces voy a perder mi fuerza y quedaré a expensas de mis enemigos. Y entonces esta mujer lo amarró. Y como estaba en contubernio con los filisteos, les dio la señal a los filisteos para que entraran, pero cuando entraron el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, rompió aquellas ligaduras y fue libre de sus enemigos. Nuevamente Dalila trató de sacarle la sopa, como decimos por acá, para que le revelara el secreto de su fuerza, y le dijo, no, es que mira, si pones una cuerda, unos mecates más resistentes, yo no voy a poder, se me va a ir la fuerza. Y nuevamente lo amarró Dalila, se puso de acuerdo con los filisteos. Dalila les dio la señal, entraron ellos, pero el Espíritu de Dios vino sobre Sansoncito, y Sansoncito fue libre, rompió aquellas cuerdas, enfrentó a sus enemigos y los venció. Y Dalila siguió seduciéndole para que le dijera la verdad. No, mira, es que si me amarran el cabello, entonces voy a perder mi fuerza. Y entonces Sansón ya estaba jugando con fuego, porque la estaba acercando a ella a un punto que no debería revelarle, que era el cabello, que no tenía que cortarse, porque era un voto nazareo. Pero ya Sansón estaba cayendo en el juego de esta mujer. Estaba jugando con fuego. Pero como vemos, esta mujer estaba dando evidencias de que lo estaba traicionando. Esta mujer estaba dando evidencias de que traía un juego perverso, pero este hombre ya estaba ciego. Este hombre fue seducido por Dalila.
Este hombre fue seducido por esta mujer que, aunque ya estaba dando evidencias de que lo estaba traicionando, él finalmente le reveló su secreto y le dijo que si se cortaba el cabello perdería toda su fuerza. Entonces esta mujer se dio cuenta que le estaba diciendo las palabras con el corazón y entonces ya le dijo a los filisteos, ahora sí, este ya cayó redondito, este ya me reveló su secreto, vengan por él cuando les dé la señal porque ya estará en sus manos. Y lo durmió, le cortó el cabello y entonces cuando les dio la señal a los filisteos, estos vinieron y lo agarraron. Él se quiso defender, pero él no se dio cuenta que el Espíritu Santo ya se había alejado de él. Él no se dio cuenta que el Espíritu Santo se había apartado de él. Qué tremendo, ¿eh? Porque estuvo jugando con fuego y no se dio cuenta cuando perdió la unción. No se dio cuenta cuando perdió la presencia del Espíritu Santo. Y no aprovechó ese tiempo de visitación de Dios para traer libertad a toda una nación. Por estar jugando. Por estar desvalorando. La Escritura dice que los filisteos lo tomaron, le quitaron los ojos y lo pusieron a trabajar en un molino. Y los molinos eran molinos de piedra que tenían una especie de palo que tenían que estarle dando vueltas. Y allí estuvo Sansón haciendo el trabajo de un buey, porque amarraban los bueyes a ese palo que le daba vuelta a esa piedra en el cual molían la semilla. Terminó sin visión y dándole vueltas a ese molino, amarrado, trabajando como un buey, porque no entendió el tiempo de visitación, porque no entendió el tiempo que estaba viviendo. Israel quedó 40 años en un desierto porque no entendió el tiempo de visitación, terminó dándole vueltas, porque no entendió que era un pueblo diferente, un tiempo diferente para ellos. Dice la Escritura que después los príncipes de los filisteos hicieron una fiesta y mandaron traer a Sansón para que los divirtiera. Así dice. O sea, lo trataron como un payaso y lo trajeron para divertirse con él. Miren, este era el libertador de los israelitas. Miren, este era el hombre que Dios iba a usar para liberar a los israelitas. Y miren cómo terminó, como un payaso, haciéndonos reír. Así lo trataron, como un payaso. Sabemos que pidió un chance Sansón a Dios. Le pidió un chance y Dios le dio un chance. Y al final fue puesto en los pilares de ese templo y derribó los pilares y murieron muchos filisteos y también murió Sansón. Sí, recibió un chance. Pero ¿cómo no entendió desde un principio la asignación que tenía? ¿Por qué esperarse hasta el último momento para comprender el tiempo de cielos abiertos que estaban teniendo? ¿Por qué no entender esa temporada que estaban viviendo? Desaprovechó un tiempo de visitación donde Dios iba a usar su vida, donde Dios lo iba a levantar, lo estaba levantando como un libertador, donde hubiera sido un tiempo diferente que hubiera acelerado las cosas para el establecimiento del reino. Pero como Sansón no entendió ese tiempo de visitación, se postergó el plan que Dios tenía con Israel, el plan que Dios tenía con esa nación, se postergó. Cuando nosotros no entendemos el tiempo de visitación, postergamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo que Dios iba a hacer con nosotros, termina haciéndolo con nuestros nietos o con nuestros bisnietos, porque nosotros no entendimos el tiempo de visitación. Y nos la pasamos jugando, nos la pasamos desaprovechando. Tenemos una mala actitud ante lo que el Señor está haciendo. Por ejemplo, como iglesia hemos tenido congresos, hemos tenido tiempos poderosos de manifestación del Espíritu Santo, de palabra. Y en alguna ocasión sentíamos nostalgia, sentíamos tristeza, porque muchos no aprovechaban esos eventos o esos congresos que de manera gratuita realizábamos. Y preguntábamos, oye, ¿por qué no viniste? Se me pasó, se me olvidó, me ocupé. Donde veíamos que no había una valoración de lo que se estaba haciendo. Se hacía una inversión grandísima para poder traer a hombres de Dios
que nos ministraran y nos compartieran una palabra, pero muchos no aprovechaban ese tiempo, muchos no valoraban eso que hacíamos, o eso que sí, que hacíamos, y pareciera que así como Jesús lloraba a las puertas de Jerusalén y decía, ¿cómo no conociste el tiempo de tu visitación? Pareciera que así nos estaba ocurriendo, ¿verdad? Porque no se valoraba, no se aprovechaba ese tiempo en donde podíamos ser ministrados y recibir palabra de parte del Señor. Recuerdo que una vez escuché un testimonio de un pastor de Chihuahua, lo escuché ahí en un evento de TV Joshua que hubo en la Ciudad de México, en el evento para pastores que se realizó el lunes después del evento en el Azteca. Y este pastor de Chihuahua relataba algo que escuchó del pastor Claudio Freyson de Argentina. Claudio Freyson es un pastor de Argentina que fue usado por el Espíritu Santo en la década de los 90. Bueno, todavía es un siervo de Dios usado poderosamente por el Espíritu Santo. Pero en la década de los 90 hubo una visitación tremenda sobre Argentina. Puedes buscar en YouTube algunos videos de lo que pasaba en Argentina en la década de los 90 y puedes ver que había estadios llenos y había una visitación extraordinaria. La iglesia se unió y en los videos se puede ver a la gente siendo ministrada por el Espíritu Santo a la distancia. Un tiempo poderosísimo, tremendo. Pero que en cierta ocasión el pastor Claudio Freyson, un tiempo después, estaba con unos pastores en una reunión y les preguntó a los demás pastores, ¿y cómo les fue en el avivamiento? Refiriéndose a esta temporada de los 90 donde hubo una visitación notable sobre Argentina, tanto que gente de todo el mundo iba, porque sabían que había ríos de avivamiento moviéndose allí en Argentina. Pero que el pastor Claudio, tiempo después, le preguntó a esos pastores que estaban allí en una reunión, les dijo, ¿cómo les fue con el avivamiento? ¿Cómo les fue en la visitación que tuvimos? Y que algunos pastores dijeron, ¿cuál avivamiento? ¿Cuál visitación? Y que el pastor Claudio se sorprendió porque muchos estaban tan metidos en sus programas y en sus actividades, en sus agendas, que no participaron y que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Argentina. Uno de los que mayormente capitalizó el avivamiento fue el pastor Claudio Freyson, ¿verdad? Tiene una iglesia grandísima y reuniones todos los días porque no cabe la gente. Una cosecha de almas abundante que tuvo. Pero qué interesante que muchos pastores no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo porque tenían sus propias agendas, porque tenían sus propios programas, porque tenían sus propias actividades, que no supieron ni aprovecharon el tiempo de visitación que estaban teniendo. Entonces, ¿cuál es nuestra expectativa acerca de lo que Dios va a hacer? ¿Cuál es tu expectativa en relación a la promesa por la cual estás creyendo al Señor? Le estás creyendo a Dios por tu matrimonio, pero ¿cómo te encuentras tú? ¿Ya estás lista o listo para la restauración de tu matrimonio? Porque si Dios todavía tiene que sanar tu corazón o tus emociones, entonces tienes que acelerar el paso. Porque si de un día para otro Dios empieza a tratar con tu cónyuge, pero tú todavía traes resentimiento, tú todavía traes dolor, tú todavía traes depresión, nostalgia, o todavía traes algunos asuntos ahí no resueltos, entonces no vas a estar lista, ni listo para el tiempo de tu visitación, para el tiempo en que el Señor quiere cumplir su palabra en ti. Abraham salió corriendo a recibir al Señor. Y esa actitud de salir corriendo habla de la expectativa que él tenía, de lo que él estaba esperando que un día aconteciera. Habla de la esperanza que había en su corazón. Esa esperanza que tenía el padre del hijo pródigo, de que su hijo en algún momento iba a regresar, porque la Escritura dice que lo vio a lo lejos. Y si lo vio a lo lejos,
es porque seguramente siempre miraba por el camino por donde su hijo se había ido y siempre volteaba a ver, algún día mi hijo va a regresar, algún día mi hijo va a volver, algún día mi hijo va a estar de vuelta en casa, y estaba mirando hacia aquel lugar por donde su hijo venía, y por eso cuando lo vio a lo lejos corrió a abrazarle, no corrió a reclamarle. ¿Por qué te fuiste? No corrió a decirle, ándale, ya viste, por andar haciendo lo que no debías, por eso te fue como te fue. No, el padre estaba listo para recibir a su hijo. El padre ya había sido preparado para recibir a su hijo. Por eso cuando el hijo apareció a lo lejos, él salió no con reproche, no con reclamos, sino que salió con la actitud correcta para recibir a su hijo. Entonces, nosotros necesitamos estar listos para ese tiempo de visitación. Por ejemplo, Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, del 10 en adelante, el Señor les da una palabra. El Señor les da una palabra a los israelitas y les dice, oigan palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, lo reunirá. El que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo redimió del mano del más fuerte que él. Esta es una palabra que Dios le dio a los israelitas. Es una palabra donde anuncia que Dios los volvería a reunir. Es una palabra en la que el pueblo debería estar expectante y decir, Dios dijo que nos va a reunir. Dios dijo que va a hacer su obra. Dios dijo que nos va a redimir. Y entonces esa palabra debería tener en ellos una expectativa alta de lo que Dios iba a hacer. Una expectativa de que en algún momento la puerta se va a abrir. En algún momento Dios nos va a responder. Pero nuestra actitud ante esa palabra, con el paso del tiempo, da evidencia de la fe y convicción que hay o no hay en nuestros corazones. Yo recuerdo hace tiempo que estaba con un pastor amigo de una denominación y de pronto me sentí en mi espíritu darle una palabra y le dije, fíjate que siento de parte de Dios decirte algo, porque es un pastor con gran potencial, es un pastor muy elocuente, es un pastor con una palabra muy buena, pero que realmente no se está desarrollando. Y sentí de parte de Dios, sabes que siento decirte de parte de Dios que va a venir un tiempo a tu ministerio donde vas a florecer, donde vas a crecer. Y me respondió así, sí, ya me han dado esa palabra muchas veces, pero no ha pasado nada. Sí, ya me han dicho varios, pero no ocurre nada. Y cuando me dio esa respuesta, pues me di cuenta por qué no estaba pasando nada, ¿verdad? Me di cuenta que esa actitud a veces estorba en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Porque regularmente uno que está esperando diría, amén, es confirmación, amén, sigo esperando, amén, lo creo. Han pasado años, han pasado un tiempo, pero sigo creyendo que lo que Dios dijo se va a cumplir. Pero cuando expresamos esto, da evidencia de que en realidad por dentro no tenemos ni la actitud ni la convicción de que Dios lo va a hacer. Y pudo ser una palabra que vino de parte del corazón del Señor, pero nuestra actitud bloquea, nuestra actitud inhabilita lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere realizar. Y pasa como en el tiempo de Jesús en Jerusalén, que lo que se anunció desde Génesis capítulo 3, versículos 15 y 16, desde ese capítulo se anunció. Los que vivieron en esa temporada no lo aprovecharon porque no estaban listos, porque no entendieron el tiempo de su visitación. Entonces nuestra actitud sí importa, porque si hay una palabra y yo tengo la actitud correcta, voy a hacer los cambios necesarios, voy a alinear mi vida a los pasos del Señor, voy a alinear
mis pensamientos a la voluntad del Señor. Cuando tenemos esa convicción de parte del Señor. Por eso vemos que cuando Abraham corrió, al ver al Señor venir y corrió hacia él, vemos la expectativa que él tenía. ¡Wow! Es el tiempo que estaba esperando. Es el tiempo que estaba soñando. Es el tiempo que yo quería tener el cumplimiento. Salió con la actitud correcta. ¿Recuerdas cómo salió Marta? Marta, la hermana de Lázaro. La escritura nos dice en Juan capítulo 11 que cuando Lázaro había muerto, Jesús tardó 4 días en llegar. Tardó 4 días. Le dijeron que estaba enfermo su amigo y Jesús tardó más tiempo en llegar. Y cuando llegó, antes de entrar a Betania, dice la escritura que Marta salió a recibirle. Marta salió corriendo. Pero Marta no salió con la actitud correcta. Marta salió con reclamos. Si hubieras llegado antes, Señor, mi hermano no habría muerto. Si hubieras llegado antes, te tardaste. Salió con una actitud incorrecta. Salió con reclamos. Y Jesús le respondía, Marta, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Era una mujer doctrinalmente correcta, pero que había perdido las expectativas, aunque Jesús mismo estaba con ella. Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Ya lo sé. Era una mujer teóloga. Teológicamente correcta, doctrinalmente correcta, pero sin la expectativa que necesitaba para poder ver el milagro. Y entonces le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Tienes conocimiento de la doctrina? ¿Me conoces a mí? Pero no crees. Esa actitud de no creer te está estorbando para recibir el milagro. Y entonces sale María, su hermana, y le dice las mismas palabras a Jesús, pero con una actitud diferente. Porque dice que María se postró a los pies de Jesús. Y le dijo, Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no habría muerto. Inmediato Jesús lloró, porque la actitud de esta mujer tocó su corazón. Y preguntó, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde le pusieron la actitud de esta mujer? Ahora sé lo que tú pidas al Padre, Él lo hará. La actitud provocó el milagro. Mientras que Marta salió con reclamos, no estaba lista para ver el milagro, la actitud de María provocó el milagro. Postrada ante Jesús. Si hubieras llegado antes, abrió su corazón, se postró delante de Él, las mismas palabras, pero con un corazón diferente. Mas ahora yo sé que lo que tú le pidas al Padre. Y entonces, ¿dónde lo pusieron? Y sale Marta, Señor, ya hiede. Quita la piedra, Marta. Esa piedra dura que te impide ver el milagro, esa piedra, esa actitud que tienes, ese comportamiento, esa falta de fe, te impide ver el milagro. Te impide tanto estudio teológico, tanto estudio doctrinal, tanto tiempo, pero has perdido lo más importante, la fe. En otra ocasión, cuando Marta estaba toda hacendosa, haciendo la comida, los tamales, las tortas de la barda, no sé qué estaría haciendo, y María estaba a los pies de Jesús. Marta estaba toda alocada, estaba turbada, y le reclama al Señor y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja hacer todo el trabajo a mí sola? Soy de un ministerio muy activo, soy de un ministerio de mucha actividad, de muchas cosas, mientras que mi hermana aquí nada más se la pasa postrada delante de ti. Y el Señor le dice, Marta, Marta, turbada estás, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero solamente era necesario hacer una sola cosa y tu hermana ha elegido eso, ha elegido la mejor. Pero le dice, afanada y turbada. Estás muy activa en el ministerio, pero has dejado de estar en mi presencia. Estás muy activa realizando tantas cosas por la gente, pero has dejado de estar en mi presencia. Y al dejar de estar en mi presencia, has dejado de moverte en fe. Y solamente estás
caminando en tus fuerzas, con la doctrina correcta, haciendo actividades correctas, pero sin los resultados que deberías tener por cuanto no pasas tiempo en mi presencia. Porque esa fue la segunda cosa que Abraham hizo, el postrarse delante del Señor. Correr hacia el Señor y postrarse delante del Señor. Correr hacia la presencia del Señor y postrarse delante de Él. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios apresure su palabra? Apresurarnos nosotros a estar con Él. Apresurarnos a hacer los cambios que tenemos que hacer para estar listos en el tiempo de tu visitación. Porque Dios va a visitar tu casa, Dios va a visitar tu matrimonio, Dios va a visitar tu familia, Dios va a visitar tu hogar, pero tienes que estar listo, tienes que estar lista. En ese contexto de Jeremías 31, donde el Señor da la palabra, dice, yo los voy a redimir, yo los voy a volver a reunir. En ese contexto, los siguientes versículos, Jeremías 31, del 12 al 13, dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite. Dice que andarán con gritos de gozo. Cuando los va a reunir, ellos habían sido dispersados. Ellos habían sido alejados por el pecado, según esta palabra. Pero el Señor los iba a volver a reunir y dice que vendrían con gritos de gozo. O sea que sería una generación que estaba esperando ese tiempo. Sería una generación que dice, ya es el cumplimiento. Vamos, qué alegría, qué gozo. Wow, vamos corriendo. Habla de la actitud que ellos tendrían. No de una actitud, ay Señor, ¿por qué tardaste tanto? Mira cómo tengo estos problemas. No, habla de un pueblo que no perdió la fe. Habla de un pueblo que aprendió a esperar. Habla de un pueblo que a pesar de que pasó tribulaciones y pasó circunstancias difíciles, entendió que Dios no los iba a dejar y que Dios cumpliría su palabra en ellos. Por eso podrían venir con gozo. Por eso podrían dar gritos de júbilo, por eso podrían dar gritos de alabanza, porque era un pueblo que estaba esperando ese tiempo. Era un pueblo que estaba creyendo en esa palabra. Era un pueblo que estaba esperando que la puerta se abriera para entrar corriendo. Porque es lo que dice este pasaje. Correrán al bien del Señor. Correrán al bien del Señor, al pan, al vino y al aceite. Correrán. Me los imagino como unos jinetes en sus caballos, esperando que den la señal de salida, que la puerta se abre y de inmediato salen a todo galope para llegar a la meta, porque estaban esperando esa oportunidad para correr y para poder llegar a la victoria. Habla de la expectativa que ese pueblo debería tener, porque hay un pueblo que perdió la esperanza, hay un pueblo que perdió las expectativas, hay un pueblo que perdió la fe, que puede tener doctrina, pero ya no cree que Dios va a hacer algo. Que puede tener servicio para el Señor, pero ya no cree ni está esperando que Dios haga algo, porque ha perdido la fe. Y ha perdido la fe porque se han dejado de postrar delante del Señor, porque han dejado de correr hacia Él. En medio de la necesidad han corrido hacia otro lado. En medio del problema han corrido en otra dirección. Abraham corrió a los pies del Señor. Y este pasaje de Jeremías dice que en ese tiempo en que Dios iba a reunir a su pueblo, correrán al bien del Señor, al pan, al vino y al aceite. Se me está acabando el tiempo, ya se me acabó. Pero el pan, correr al pan. El pan puede representar la palabra. Apresúrate a aplicar la palabra. Apresúrate a hacer lo que te corresponde hacer. Que de tu cónyuge, Dios se va a encargar. Que de tus hijos, Dios se va a encargar. Que de tu empresa, Dios se va a encargar. Pero apresúrate a cumplir la palabra. Apresúrate a obedecer las instrucciones que Dios nos da la palabra. No esperes que Dios cambie a tu cónyuge o a tus hijos o a tus padres. Comienza contigo. Corre a la palabra. Corre al pan. Vive la palabra. En segunda instancia, al vino. Y el vino representa en el nuevo pacto
el pacto que tenemos con Cristo por medio de su sangre. Jesús cuando habla del nuevo pacto dice, esta copa de vino representa el nuevo pacto en mi sangre. Apresúrate a entrar en esa relación de pacto, a santificarte. ¿Sabes que hay cosas que tienes que cambiar? ¿Por qué no las cambias? Si sabes que hay cosas que tienes que dejar, ¿por qué no las dejas? Si sabes que hay comportamientos que tienes que cambiar, ¿por qué no los cambias? ¿Sabes que Efesios 4 dice, despojaos del viejo hombre? Y cuando habla de despojaos del viejo hombre, no se refiere a tu viejo marido, sino a la vieja naturaleza. Mientras algunos les dicen, cámbiame, Señor, el Señor te dice, cambia tú. O sea, cambia, determínate a cambiar. Pasa tiempo en mi presencia, corre a mi palabra, refúgiate en mi palabra y entonces vas a poder experimentar esos cambios en tu carácter, esos cambios en tus palabras, en tus conductas. Porque el pacto en la sangre de Cristo significa, Señor, yo entro en una relación de pacto contigo. Busco la santidad y sé que el poder de la sangre de Cristo va a limpiarme de todo pecado, va a limpiarme de toda maldad. Por último, el aceite. Jeremías 31. El pan, el vino y el aceite. Y ese aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo, de la consagración al Señor. La unción del Espíritu Santo. La unción pudre yugos. Y cuando en el antiguo tiempo se consagraban con aceite o se ungían con aceite a los sacerdotes y a los instrumentos del tabernáculo, es porque estaban consagrados para el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Apresúrate a consagrarte para Dios. Apresúrate a entregar tu vida completa en manos del Señor, tus emociones. Consagra tus pensamientos, consagra tus pasos, consagra tus conductas, santifícate. Que la unción del Espíritu Santo repose sobre ti para que estés listo, porque el Señor va a cumplir su palabra. Y cuando cumpla su palabra, debes estar listo, debes estar dispuesto, debes estar expectante, para que cuando el Señor lo haga, puedas aprovechar ese tiempo de visitación. Padre, te doy gracias por cada persona que está aquí siendo ministrada con tu palabra. Las bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar listos, nos ayudes a estar preparados, porque nos vas a visitar. Tú vas a visitar nuestra vida, tú vas a visitar nuestro matrimonio, tú vas a visitar nuestra casa, tú vas a visitar nuestros hijos, tú vas a visitar nuestra empresa, tú vas a visitar nuestra ciudad, nuestro país, y lo estamos esperando, y lo estamos creyendo. Estamos creyendo que viene una lluvia grande, y por eso ya traemos el paraguas. Estamos creyendo que viene una cosecha abundante y por eso ya tenemos las redes de pesca. No estamos listos con anzuelos, estamos listos con redes de pesca porque viene una pesca milagrosa. Estamos expectantes creyendo lo que tú vas a hacer y confesamos que estamos listos porque creemos que tú lo vas a hacer, Señor. Tú vas a visitar nuestra vida, nuestra iglesia, nuestras familias, Señor. Lo creemos y lo confesamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados, perdón, se me va el tiempo, 1 hora con 10 minutos, pero debo dejarlos porque en un rato más entro en la página Centinelas en el Muro. Así que te animo a que nos conectemos también allá en Centinelas en el Muro. Les bendigo, que tengan un buen día. Que el Señor les bendiga.